Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día de los Vecinos de la profesora María Carolina Mach Núñez. Están sorprendidos. Ellos no podían creer que la profesora dulce, amable, cariñosa, hubiera muerto quemada, víctima de un ritual que ella oficiaba, un ritual de chamanería, de brujería. No daban crédito a eso que estaban contando las crónicas policiales. Así declaró su hija. Mi mamá hacía sus rituales de chamanería ahí en el departamento donde murió quemada. El caso, como esta noche les va a contar Fernando Díaz, ha dado un vuelco macabro e insospechado, porque los peritos de criminalística del Ministerio Público hicieron las investigaciones y dicen, sí, la profesora murió quemada, pero antes de quemarse, ella fue golpeada al punto de la tortura, fue ahorcada e incluso se sospecha de que fue vejada sexualmente. La profesora había sido violada antes de morir quemada. ¿Qué ocurrió en esa casa? ¿Cuál el móvil del crimen? ¿Por qué se sospecha de la hija, del yerno y de su ex esposo, todos viviendo en la misma casa? ¿Es que era la ambición de la propiedad? ¿O es que era una relación absolutamente insostenible? Fernando Díaz tiene el reportaje. Mi hermana fue torturada en su cuarto. Fue violentada. Fue ahorcada, asfixiada. Y luego, para tratar de cubrir todas las evidencias, no trataron de quemar el cuerpo. El 20 de septiembre del año pasado, los bomberos apagaban un incendio en el segundo piso de esta casa en Comas. La noticia de aquel entonces no daba cuenta de los daños materiales, pero narraba en cambio un macabro hallazgo. Tenemos una persona de sexo femenino, no se saben las causas del incidente, pero sí está fallecida la persona producto de una asfixia. El cadáver de una mujer de 62 años consumido parcialmente por el fuego en su propia habitación a causa de un presunto ritual de brujería. Ha sido algo devastador, porque no podemos imaginarnos hasta ahora cómo ella puede haber sufrido hasta el último momento de su vida, cómo puede ella haberse defendido. El cuerpo semidesnudo, tendido sobre una cama, pertenecía a María Carolina Mach Núñez, madre de 2 hijos, separada de su ex marido y profesora de niños autistas en un colegio del Rímac. Ante sus amigas y compañeras de trabajo, Carolina había mostrado siempre la imagen de profesional correcta, la psicóloga responsable, la mujer amante de los animales. Cuando se dijo que ella se dedicaba a la brujería, que ella había hecho un ritual chamánico, ¿qué pensaron ustedes? O sea, nos sorprendió, porque jamás en este colegio la hemos visto en esas cosas, jamás. Inicialmente se dijo que ella misma había provocado su propia muerte, que ella misma se encerró en su cuarto, encendió unas velas y, provista de tijeras, incienso y otros objetos hallados en la escena del crimen, dio rienda a la práctica de amarres y conjuros, convirtiéndose en la ofrenda de un ritual sangriento. Encontraron elementos de chamanería. Sí, lo encontraron. Sin embargo, la investigación policial y del Ministerio Público no solo ha descartado la intromisión de las ciencias ocultas en la muerte de Carolina Mach, y más bien ha enfilado toda su puntería hacia las 3 personas con las que ella compartía su vida. Ella vivía con el padre de su hija, porque estaba separado ya de su esposo 15 años, su hija y el yerno, vivían los 3. ¿Usted de quién sospecha? Yo sospecho de los 3 realmente. Javier Helguera Melgar, el ex esposo de Carolina, Henry Vidal Terrones, su yerno, y Janet Helguera Mach, su propia hija, son para la Fiscalía los inculpados en un crimen donde hubo violencia, tortura, alcohol y hasta muestras de semen en el cadáver de la víctima. Por las quemaduras no podríamos precisar si fue violada o tuvo relaciones sexuales, porque está quemada. Toda la parte inferior de la señora
está quemada. ¡Justicia! 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 El miércoles, cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, un grupo de docentes y familiares protestaban frente al Ministerio Público, exigiendo se acelere la prueba de ADN practicada al semen hallado en el cadáver de Carolina Madge y que increíblemente, hasta la fecha, no tiene resultados por falta de reactivos químicos. ¿Cómo va a ser posible que no hayan insumos para hacer los ADN? Dígame usted, o sea, que las violaciones, asesinatos quedan impunes porque no hay reactivos en el país. ¿Quién asesinó a Carolina? ¿Por qué su cadáver registra niveles altísimos de consumo de alcohol? ¿Quiénes están detrás de este crimen que ha dividido y enfrentado a toda una familia? ¿Tú crees que tu padre y tu hermana estén metidos en esto? Las únicas personas con las cuales mi mamá no tenía ninguna buena relación era con ellos. Mi propia madre me hacía daño, me hacía brujería. Mi propia madre. Finalmente lo del ritual se descartó, porque no es. No está descartado en realidad. Pero tiene lesiones el cadáver. Yo tengo certificado de... Las causas de su muerte fueron, según la investigación, estrangulamiento con un elemento constrictor. Se presume una soguilla usada con tal fuerza que le fracturó la tráquea. En los segmentos de cuello por la acción de un elemento constrictor, es decir, ahorcaron. Y asimismo en el miembro superior derecho de la mano, así como en el abdomen, presentan lesiones con un elemento de punta, filo y hoja. El dictamen médico forense detalla además múltiples heridas y cortes. Carolina Madge falleció asfixiada por el humo del incendio. Para Manuel Coelho, el abogado de los inculpados en este caso, el fuego se produjo a causa de unas velas encendidas debajo de la cama. ¿Y por qué la policía encuentra incineración por petróleo? Incineración por petróleo no dice nada. Combustión por petróleo. No dice petróleo. Hidrocarburo. No dice eso en el expediente. ¿No lo dice? No lo dice. Como se explica entonces este documento policial donde se indica que el fuego se produjo en material de fácil combustión, como espuma de colchón y prendas de vestir, impregnadas con hidrocarburos derivados del petróleo. En realidad ha habido bastante incompetencia a nivel fiscal y esa incompetencia le están queriendo atribuir a mis clientes. Carolina llevaba varios años separada de su esposo Javier Helguera Melgar, con quien tuvo 2 hijos, Janet y Javier, quien actualmente reside en Panamá. Desde ahí, el joven fotógrafo no tiene reparo alguno en sindicar a su padre, a su hermana y a su cuñado como los presuntos culpables. No siento ningún apego hacia ellos, ¿no? Son como simplemente personas que mataron a mi madre, ¿no? Una familia fragmentada en esta casa de la calle Las Turquesas, en Comas. En el primer piso vivía el exesposo y en el segundo piso la maestra Carolina. Tiempo después se mudarían al tercer piso su hija Janet Helguera y su pareja Henry Vidal Terrones. Ahí empezó realmente el infierno para mi hermana. Ella, de ser la copropietaria de la casa, pasó a estar arrimada en un cuarto, ¿no? Y ahí era tal su molestia y tal su desesperación, ¿no? Porque ella decía que se sentía vigilada, se sentía acosada. Cuentan sus hermanas Lourdes y Melba que Carolina les dijo que se sentía insegura en esa casa. Por ello mandó a colocar una reja de metal en la puerta de su cuarto. Sin embargo, hay quienes dicen que dentro de aquella habitación ocurrían cosas extrañas. ¿Y tú sabías que ella se dedicaba a esto? Claro que sí. ¿Se dedicaba hace mucho tiempo que a adivinar cartas? No, y eso ya lo vas a conversar con el abogado. En una oportunidad el señor Helguera encontró un calzoncillo con una truza de la señora envueltos en un bollo debajo de la cama. Ya le preguntó qué cosa es eso, le dijo que era un amarre, y eso es lo que ocasionó que hace más de 10 años los señores se separaran. Los vecinos del barrio negaron cualquier vinculación con la chamanería.
Las hermanas de Carolina tienen otra versión sobre los verdaderos motivos de su divorcio. Había sufrido maltrato físico y también psicológico y él le había sido varias veces infiel. Entonces mi hermana ya no quería compartir, digamos, el mismo lecho, ¿no? Carolina y su hija Janet parecían llevar la fiesta en paz, como se aprecia en estas fotos de un evento familiar al que asistieron juntas. ¿Tenías una buena relación con tu mamá? Claro que sí, nos llevamos bien. Que mamá e hija no tienen a veces sus discrepancias como toda relación, pero no es tal como ellas lo dicen. O sea, ellas no vivían en mi casa, ellas no compartían con ella. Si el incendio ocurrió entre las 2 y las 4 de la tarde, ¿dónde estaba en ese momento el exesposo, la hija y el yerno de la profesora? Bueno, en todo ese lapso mis clientes no estuvieron en la casa, hecho que ha quedado demostrado. Según el abogado, Javier Helguera habría salido de la casa a las 11 de la mañana, mientras que Janet y Henry Vidal abandonaron la vivienda pasada la 1 de la tarde. A la 1:29:45 hay una cámara de video que lo ve pasar por la calle que queda a la vuelta del lugar de los hechos. Y también existe la tarjeta del Metropolitano. La tarjeta del Metropolitano da cuenta que Carolina estuvo entrando al Metropolitano antes de las 2 de la tarde. Más o menos el tiempo que demoró en trasladarse desde su casa en la moto con su esposo, bueno, con su pareja, hasta la estación Los Alisos. Pero de pronto, Henry Vidal regresó a la casa porque, según dijo, había olvidado una herramienta de trabajo. Claro, regresa a la casa alrededor de las 3 de la tarde, porque se había olvidado una wincha, un tema así, una cosa que necesitaba para su trabajo. La investigación policial ha recogido el testimonio de 2 vecinos quienes aseguran haber visto a Henry Vidal minutos antes del incendio. ¿Usted vio al yerno en la ventana? Claro, en la ventana tras la cortina, pero no sabía que mi amiga lo estaban asesinando. ¿Se reafirma en la versión que le dio la policía? Yo me reafirmo. Augusto Villús también dijo ver al yerno de Carolina. Justo yo vi el humo y me acerqué, pues, y ahí estaba el hombre ahí, ¿no? ¿Él estaba ahí? Claro. ¿En la sala? En la sala. O sea, abajo. Abajo. Los peritos de criminalística de la policía hallaron en el cuerpo de Henry Vidal Terrones múltiples arañazos en el rostro, brazos y pecho. Según la defensa, fueron hechas por la hija de la víctima en su desesperación por ver a su madre muerta. Y en un momento de forcejeo es donde se le hace esos arañones, y no solamente una, sino 2 veces. Sin embargo, las conclusiones del peritaje policial contradicen lo dicho. Los estigmas unguiales, como las escoriaciones en brazo derecho, mano derecha y brazo izquierdo de Henry Vidal, serían lesiones de defensa de la occisa a la probable maniobra de estrangulación antebraquial, conocida como cogoteo, aplicada por el victimario. Lo más aberrante de todo esto es que en el protocolo de necropsia se encuentra semen humano en la parte anal y vaginal. Por ser los únicos hombres que vivían con la víctima, Javier Helguera y Henry Vidal se han sometido a las pruebas de ADN para determinar el origen del esperma encontrado en el cadáver. La defensa de ambos ha decidido demandar al fiscal Carlos Pretel de la 8ª Fiscalía del Cono Norte por prevaricato. Si el fiscal es incompetente, no ha realizado la prueba de luminol desde el inicio, eso no lo ha hecho. Nunca recogió el colchón, hasta ahora el colchón está allí. Incluida por la Fiscalía en esta investigación por la muerte de su propia madre está Janet Helguera, quien marca distancia de sus tías y asegura tener las pruebas que la liberen de esta gravísima acusación. Yo también quiero justicia para mi mamá, que vengan y sí, porque ella, cuando hemos mantenido una relación con mis tías buena hasta días antes, entonces a mí me sorprende. Quiero acordarme de Carolina con su sonrisa de siempre. Con su sonrisa, con sus locuras. No merecía morir, mi hermana. El
fiscal Pretel aún no ha formalizado la acusación contra los 3 inculpados, quienes juran inocencia. La prueba de ADN nos llevaría directamente a la identidad del hombre que estuvo con la profesora en sus últimos minutos de vida. Carolina Matge murió sola y de una manera cruel, ajena a esa familia donde todos hoy se miran de reojo, tratando de encontrar entre las cenizas un culpable.